Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 2. Versículo 15. Estamos en una serie de teología de la familia. La semana pasada comenzamos la masculinidad y hoy vamos a darle continuidad. Leo Génesis 2:15, oramos y luego continuamos con la clase. Dice la palabra del Señor: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, infinitas gracias. Te exaltamos, te loamos, oh Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tú eres fiel, que guardas el pacto, porque tú, Señor, por tu gran amor nos has salvado, has enviado a Jesucristo, nuestro Salvador, a morir en la cruz por nosotros. Gracias por la resurrección de Cristo, que hoy celebramos con gozo, porque Él nos ha salvado de nuestros pecados, de tu ira, de la justa condenación. Pero gracias a Él, gracias a ese don maravilloso que tú nos has dado, ahora tenemos vida eterna, podemos adorarte, acercarnos confiadamente delante de tu santa presencia y también reunirnos como un pueblo redimido que honre tu nombre, Señor. Así que infinitas gracias por eso. Rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe esta mañana en el entendimiento de tu palabra, que ilumine nuestras mentes para entender la Biblia y también que ese corazón de nosotros sea movido a la acción, a la obediencia, a la humildad, a confesar nuestros pecados y a apartarnos de ellos, a buscar el buen camino, a ser dirigidos por ti, Señor, pensando en tu gloria, en tu nombre, en cuán santo eres tú, cuán digno eres, cuán digno debe ser también tu pueblo, reflejarte en la tierra. Y por eso pedimos la intervención del Espíritu Santo. Ten misericordia de nosotros, Señor. Solos no podemos, pero en tu gracia y en tu ayuda podemos avanzar en la santificación. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a darle continuidad a las clases de teología de la familia. El domingo pasado comenzamos acerca de la masculinidad y hoy vamos a completar lo que comenzamos la vez pasada. A modo de introducción, quisiera reconocer y recordarles que actualmente tenemos mucha confusión con respecto al tema de la masculinidad. Algunos autores dicen que en el mundo se nos ofrecen dos propuestas. Por un lado tenemos supuestamente que el hombre debe ser agresivo, autoritativo, violento. Hay un estereotipo de un hombre, puede imaginárselo físicamente, grande, gordo, con bigotes, manos grandes y gruesas. Ese supuestamente es por un lado el hombre, ¿verdad? De la sociedad. Otros quieren que el hombre sea pasivo, inconsecuente, flojo, débil. No nos importa que hayan hombres bastante avanzados de edad que no sean productivos, que estén en sus casas, que todavía vivan con sus madres. Eso no es tan malo como parece, la sociedad lo impulsa, de hecho. Pero no solamente tenemos dos propuestas, y esto es lo que vamos a hacer énfasis en esta clase, con la ayuda del Señor. Hay de hecho infinidad de conceptos acerca de la masculinidad. Todos ellos agrupados en estos conceptos que tenemos aquí como nuevas masculinidades o masculinidades positivas o masculinidades alternativas, que es lo que se conoce con las siglas NAM, N-A-M. Nunca queremos ser hombres NAM. ¿Qué es o qué son las masculinidades positivas? Permítanme y les leo esta definición. Todas aquellas cosas son todas aquellas formas de entender el ser hombres desde una posición antisexista, antihomofóbica, antirracista y anticlasista. En definitiva, antihegemónica. Alejadas de la violencia, promotoras de una vivencia de la masculinidad propia,
amplia, diversificada, plural y abierta por parte de los varones. Noten que no estamos hablando de homosexualidad. Estamos hablando de una definición distinta de masculinidad para varones. Que se acerque. Y dice, hablar de masculinidades en plural, si usted nota, estamos hablando de nuevas masculinidades. Dice la definición, hablar de masculinidades en plural implica entender que no existe una única forma de masculinidad. No hay una unidad, no todos los hombres deben ser como, no hay un patrón para todos, sino que existen tantas como hombres existimos. Esas son las nuevas masculinidades. Y si eso le preocupa, permítame leer otro fragmento ahora de un comunicado de prensa de la ONU en Venezuela, que se redactó en el año 2020. Dice, la promoción del empoderamiento de las mujeres, vea por dónde viene la idea, en conjunto con los hombres, genera una nueva configuración de la masculinidad tradicional, que permite transformar las normas, actitudes y comportamientos que preservan las relaciones desiguales entre hombres y mujeres. Por ello, el enfoque de nueva masculinidad representa una herramienta para impulsar el llamado a realizar acciones que promuevan el fin de la violencia. Hago énfasis en esto. Fin de la violencia contra las mujeres y las niñas en todas sus formas, que llevan a cabo agencias, fondos y programas que integran el sistema de las Naciones Unidas en Venezuela, cuyos mandatos promueven desde diferentes aristas la igualdad de género y la cultura de paz. Luego añaden, lograr la participación de los hombres en la igualdad de género es parte esencial de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y para mantener el impulso en el abordaje de las desigualdades de género, el fortalecimiento de los derechos humanos y la promoción del empoderamiento de las mujeres. Ya sabemos cuál es la agenda de la ONU en Venezuela hasta el año 2030 y en esto están involucradas instituciones de educación superior como la UNESCO. Van a meter esto en las universidades y por supuesto también en la escuela y en los bachilleratos. ¿Cuál es el problema de todo esto? Bueno, el problema es complejo porque hay una mezcla de verdades allí, como toda obra de Satanás. Recordarán en el huerto, cuando Satanás tentó a Adán y Eva, no le dijo Dios no existe, ni una cosa muy contraria, sino, no, mira, eso es manipulable, él no dijo lo que tenía que decir. Algo similar sucede con estas propuestas de la ideología de género. Hay algunas verdades, como por ejemplo, es malo la violencia, es verdad. Pero mezclan mentiras con unos fines nocivos para la humanidad. Y por supuesto con cosas que son ofensivas para Dios, que es lo más importante. No solamente le hace un daño a la humanidad, sino que es una rebeldía en contra de Dios. Y es por eso que debemos aclarar esa confusión. Esa confusión no se ve solamente en el mundo, se ve también en la iglesia. Pregúntele a un hombre qué es ser hombre. Y si responde con algo físico, está un poquito incompleta su definición. Ser hombre es tener barba, es saber colocarse una corbata, es ¿qué? Eso es lo que estamos averiguando, ¿no? Lo que estamos exponiendo desde la Biblia. Lo iniciamos la semana pasada, pero hoy vamos a completar y básicamente el objetivo es completar de explicar esa definición que dio el pastor David. Ustedes recordarán la definición, ¿verdad? Igual vamos a verla en unos minutos. Así que antes de añadir una información nueva, me gustaría repasar para que tengamos fresco lo que aprendimos la vez pasada y lo completemos con esta oportunidad. Lo primero, el fundamento de nuestro estudio es la Biblia, especialmente Génesis capítulo 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque eso presenta el diseño original de Dios para el hombre. Dios es el creador. Y solamente Dios tiene el derecho de gobernar y decir qué es lo bueno y qué es lo malo para sus criaturas. Solamente Él tiene el derecho de hacerlo. Este diseño original que Dios puso, o que Dios hizo, es un diseño que va por encima de cualquier cultura. Y eso debemos recordarlo. Jesucristo utilizó Génesis 2 en medio de una cultura judía. Lo recordarán, ¿verdad? Él citó Génesis 2.
Pero Pablo también citó Génesis 2 en medio de una cultura griega. No es cuestión de cultura, que es lo que generalmente la gente va a decir. No, lo que pasa es que eso es una cultura antigua, judía, añeja. No, estamos hablando del diseño creacional. ¿Y por qué incluimos Génesis 3? Porque Génesis 3 nos responde la pregunta, entonces, ¿por qué si Dios diseñó las cosas así, están como están hoy en día? Bueno, ¿sabe qué? El giro que está dando la ideología de género por buscar una respuesta ya está en la Biblia. El problema es el pecado, por eso hay violencia. Pero la solución no es feminizar al hombre, y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, muy importante, nuestro fundamento es la Biblia, lo que el Señor enseña, porque Él es el creador. En segundo lugar, los hombres y las mujeres son iguales en un sentido, y estamos hablando de la dignidad. El hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios. Nunca se olvide eso. Esta enseñanza de la imagen de Dios es vital para el racismo, todas esas cosas que usted escuchó ahí con ese lenguaje tan cargado. Bueno, los cristianos, cuando manejamos bien el concepto de imagen y semejanza, no deberíamos ser racistas. Seamos norteamericanos, seamos ingleses, aquí no hay privilegios, todos somos iguales delante de Dios. Eso es muy importante. Y pudiésemos hablar también de un indigente en la calle. Es igualmente digno que usted y que yo, aunque yo tenga una camisa blanca. Ese concepto es muy importante entonces. Somos imagen de Dios, eso implica personalidad, inteligencia, moralidad, dominio, espiritualidad y muchas cosas que podemos profundizar después. Pero lo importante es que hay una igualdad en esencia. No hay una competencia entre géneros. No es una cuestión de rivalidad entre el hombre y la mujer, quién vale más, quién vale menos. El pastor hablaba de que no es una carrera donde el hombre va adelante y la mujer va atrás. No se trata de eso. La Biblia en ningún momento ha enseñado esa desigualdad, sino que hay una armonía, hay una funcionalidad. De hecho, el hombre y la mujer cuando se casan llegan a formar una sola carne. ¿Dónde está la división, la diferencia ahí? No hay diferencia. No hay división en integridad o digámoslo en dignidad, en valor esencial de la persona, como ser humano. Somos igualmente dignos todos. Tercero, hay diferencias entre el hombre y la mujer. Hablamos de igualdades. Sí, hay igualdades, pero también hay diferencias. Y esas diferencias son de funcionalidad, son de roles. No pueden comportarse igual los hombres y las mujeres, no tienen las mismas responsabilidades, dentro del hogar, o dentro del Estado, o dentro de la iglesia. Hay diferentes funciones, diferentes roles que se deben respetar. Aprendíamos que Dios le delegó específicamente al hombre, al varón, la autoridad, ¿cierto? Él es cabeza de la familia, dice la Biblia. ¿Y eso qué significa? Que él tiene una autoridad delegada por Dios para obedecer a Dios y para el bien de los que están bajo su autoridad. No para el mal de ellos, no para ser opresivo. Eso lo vimos en primer lugar porque Adán fue creado antes que Eva, porque a él se le comisionó trabajar en el huerto. Y ese trabajo incluía nombrar, y eso es algo que requiere autoridad, nombrar a los animales, nombrar también a su esposa. Pero, y algo muy interesante, cuando ocurre la caída, ¿a quién se llama primero? A Eva. Eva, ¿qué fue lo que usted hizo? No, Adán. Y Adán tiene que rendir cuentas. Y si usted revisa Romanos capítulo 5, por ejemplo, cuando habla de que el pecado entró al mundo, ¿por quién entró? Dice, por un hombre. Adán es el responsable. Y eso es lo que conlleva la autoridad, una responsabilidad. Último, vimos una definición de masculinidad y aquí es donde vamos a profundizar esta clase. Aprendíamos que la masculinidad es una responsabilidad benevolente y eso es necesario ahí recalcarlo. Una responsabilidad buena, lo que Dios hizo es bueno por diseño. Los que hacen las cosas malas somos nosotros somos los que lo echamos a perder. Pero el diseño y la responsabilidad es benevolente. ¿Para qué? Ahí es donde vamos a interactuar esta clase. Para liderar, proveer, proteger a las mujeres de formas que sean apropiadas en las diferentes relaciones del hombre.
Sé que hay preguntas, especialmente en esta parte de las mujeres. ¿Por qué solamente las mujeres? Y las vamos a responder. Pero quiero que vayamos con orden. Primero, hablemos de liderar. La definición dice que es una responsabilidad benevolente para liderar. Así que recordemos que Adán fue puesto como cabeza de la creación. Eso es verdad. La concepción bíblica del liderazgo es completamente diferente a la del mundo. Ustedes saben eso, ¿verdad? Hablemos del mejor hombre y del más masculino de todos los varones de la historia, el Señor Jesús. ¿Cómo enseñó Cristo el liderazgo? Recordarán Mateo cuando lo vimos con el pastor Luis. Los discípulos querían saber quién era el primero entre uno y otro y discutirse el asiento en el trono. Y el Señor le dice, no es así, los valores en el reino de Dios no son iguales a los del mundo. El que quiera ser mayor debe servir. Y eso es una palabra clave para el liderazgo. Un líder es aquel que sirve a los demás, no aquel que es opresor de los demás. Además de eso, el propio Señor Jesús en Juan capítulo 13, en la última cena, le volvió a dar otra lección de liderazgo a los discípulos. ¿Saben qué fue lo que hizo? Una escena obviamente bastante pedagógica, como nuestro buen Señor Jesús es. Voy a lavarle los pies. Y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Pero Pedro parece que era machista, ¿verdad? No, Señor, usted no me va a lavar los pies a mí. Yo le lavo los pies a usted. Pedro, si no te lavas no tienes parte conmigo. Señor, también la cabeza. Pero la cuestión es de liderazgo. Él está diciendo, así como yo he hecho. Ustedes dicen que yo soy el maestro y el Señor, ¿verdad? Sí, eso lo decimos. Bueno, si yo el maestro, el Señor, el líder, la cabeza de la iglesia, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, les he dado ejemplo de lo que es un verdadero líder, ustedes también deben hacer lo mismo, unos con otros. Así que, ¿dónde está la opresión? ¿Dónde está el machismo en la Biblia? Yo veo algo muy distinto en el liderazgo. Avancemos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes del Antiguo Testamento debían enfocarse solamente en ellos. Ellos solamente con Dios y ya, o eran servidores del pueblo. Los profetas eran servidos por el pueblo, la gente los trataba como si fueran la máxima cosa en el mundo y les llevaban comida y los elogiaban y todo lo demás. No, eran líderes, hombres masculinos, pero no estaban siendo opresores. Estaban sirviendo al pueblo. Y podemos preguntar también, ¿Dios diseñó a los reyes para que fueran egoístas? No. Cuando vemos lo que Dios estableció, lo que Dios dijo que era bueno, lo que debería ser, se le prohibió a los reyes muchas cosas, precisamente para que no sean opresores. Eso debemos mantenerlo claro en la Biblia. Y escuchen cómo suena un líder bíblico, un hombre en la Biblia, en el Nuevo Testamento. El texto es 1 Timoteo, si quiere buscarlo en la Biblia puede hacerlo. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 2 al 4. Hablando del requisito para obispos o pastores. Y no podemos negar que esto es un hombre masculino líder. Voy a hacer énfasis en algunas palabras. 1 Timoteo capítulo 3, leo desde el versículo 2. Pero es necesario que el obispo, que por naturaleza es supervisor, por cierto, líder, sea irreprensible, marido de una sola mujer. Ahí está el primer énfasis. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero. ¿Qué significa eso? No peleonero, no que se la pase por ahí buscando pleito. Un líder, un hombre masculino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. Ahí está diciendo que gobierne, sí, pero no se olvide de todo lo que acaba de decir. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Les parece que eso es la figura de un hombre opresor? Yo creo que no. Muy contrario. Muy por el contrario. Así que en la Biblia entendemos que la masculinidad sí requiere un liderazgo. Eso no lo vamos a negar ni lo vamos a negociar, sea quien sea la persona que tengamos enfrente. El asunto es que ese liderazgo se define diferente al mundo. Es un liderazgo servicial, amoroso. Bueno, hablemos de la práctica, hermano. ¿Cómo se aplica esto en la práctica? Hablemos de los esposos y de los que son solteros.
porque la masculinidad no tiene edad, no tiene estado civil. Todos los varones deben ser masculinos. Para los esposos, bueno, debemos recordar que se nos prohíbe textualmente en Colosenses ser ásperos con nuestras esposas. Eso lo dice la Biblia. ¿Usted lo ha leído? No seáis ásperos con ellas. Y el marido es cabeza del hogar. Así que debemos aprender a dejar la irritabilidad. No es de hombres ser irritable, eso es de pecadores. No define a un hombre masculino. La irritabilidad es pecado, no es hombría. Debemos dejar la impaciencia. ¿Quién dijo que cuando una persona habla hay que hacer las cosas cuando él dice ya en el momento? ¿Y si está equivocado? O si no es el momento de hacer las cosas. No es ya, vuele porque yo estoy hablando, yo soy el hombre de la casa. No es tan así. Sobre todo porque en la Biblia el liderazgo y la sujeción por parte de los otros se les pide que sea voluntaria, no que yo someta a los que están ahí. Yo ejerzo el liderazgo, pero los otros están llamados a someterse, no a que yo los someta. Y la Biblia nunca hace un énfasis en el liderazgo opresivo de los esposos, sino más bien en el amor, no en ser opresivos. Y de manera muy práctica, hermanos, caballeros, hombres, varones, debemos aprender a oír. Debemos aprender a oír una conversación completa antes de corregir. ¿Qué problema es este tan grande, verdad? Bien sea nuestras esposas, nuestros hijos nos están comentando algo, papá o esposo, amor, mira, sucedió esto en el trabajo. Es que porque tú eres una pecadora, te dije que no hicieras eso. ¿O por qué tú te estás comportando así desobediente? Espera, aprende a oír aunque sea la conversación completa antes de corregir. Eso es un consejo práctico para llevar un liderazgo servicial, amoroso. Escuche primero todo y después, con paciencia, sin irritabilidad, del consejo que tiene que dar. Debemos aprender a servir, hermanos, y lo voy a decir en términos prácticos. Lavar los platos y hacer las arepas no lo hace menos hombre. Usted sabía eso, ¿verdad? Pero algunos nos enseñan así. Los hombres no lavan los platos. El hombre es un holgazán que ve fútbol toda la noche. Pues no, el liderazgo en la Biblia es un liderazgo servicial y si hay que hacerlo por alguna necesidad, se hace amorosamente, voluntariamente, porque más adelante lo vamos a ver. Estamos construyendo un hogar. No estamos construyendo nuestro reino. Estamos construyendo un hogar para Dios. No importa su idiosincrasia, no importa su familia, hermano, no importa que usted lo criaron así. Mire lo que la Biblia dice. Jesucristo, siendo el hombre más masculino de todos, vino a servir y nunca dejó de ser la cabeza de la iglesia, ¿o sí? No, Él es la cabeza de la iglesia, la máxima autoridad en todo sentido para la iglesia. Y Él vino a servir. ¿Dejó de ser hombre por eso? No. Usted que es hombre, entonces también debe aprender a servir. Servir. Eso es una palabra muy importante. Tercero, debemos aprender a guiar con iniciativa. Esto es parte del liderazgo. No podemos ser esos hombres que nos están empujando todo el tiempo para cumplir nuestro deber. Vaya a trabajar. El devocional. ¿A qué hora es? Mire los niños. Iniciativa, sabiduría, constancia, valentía. No ser pasivos, indiferentes en el hogar. Los niños se están matando ahí, pero usted está viendo ahí la Champions. Y la esposa le dice, amor, los niños, ya va. Es iniciativa, no es ser pasivo, es estar pendiente de las cosas del hogar. No ser pasivo. Hermano, ¿significa que yo tengo que hacer todo en el hogar? No, no significa de hacer todas las cosas. Significa más bien de planificar, de delegar y después de supervisar. Usted no va a hacer todas las cosas, porque entonces Dios no fuera creado a Adán solo. ¿Por qué le hizo una ayuda? Porque es necesario. Y si usted no va a decir adelante, yo soy el hombre y aquí yo hago todo, tampoco es la idea, porque entonces está negando la ayuda que Dios le dio. Me explico. No se trata de hacer todo, sino aprenda a delegar, a supervisar, a planificar las cosas del hogar. Y esto me lleva al último punto de estas aplicaciones. Debemos planificar la espiritualidad en nuestros hogares. Hay demasiados hombres que no quieren venir el domingo a la iglesia, que les cuesta pararse temprano, hacer las diligencias necesarias,
tener buena voluntad. Eso es muy difícil, ir con alguien a la iglesia amargado, obstinado, porque ¿qué más? No, hay que planificar la espiritualidad de la iglesia. A nosotros los hombres se nos va a demandar la salud espiritual del hogar. Debemos saber eso. Bueno, aprovecho y digo, tengo que hablar también a las mujeres, ¿verdad? Ustedes van ya, como damas que son, comprendiendo qué es un hombre y qué Dios le pide a los hombres. Por lo tanto, en medio de esta clase, usted lo que debe hacer es aprender qué es un hombre para que usted no lo sea. Y deje ser hombre a su esposo o a la persona que está a su cargo. Ayúdelo a que él cumpla su rol y no cumpla usted el rol de él. Para eso sirven estas clases para las damas también, ¿verdad? O sea que son muy útiles. ¿Sabe qué le dijo David a Salomón antes de morir? Vamos a Primero de Reyes. Esto es sumamente interesante. Primero de Reyes, capítulo 2. Versículos 1, el texto continúa, pero yo voy a parar hasta el versículo 3. Dice, Primero de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 3. Llegaron los días en que David había de morir. Y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Usted dirá, aquí lo está mandando a ser machista, a ser opresor. Espere, ¿qué dice el versículo 3? Guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Un hombre masculino es espiritual, es líder espiritual en su familia. Guarda los preceptos, quieres ser hombrecito, lidera en tu vida y en la vida de tu familia la espiritualidad. Eso es ser hombre. Sé hombre, le dice, ponte los pantalones para obedecer a Dios. ¿Se acuerdan cómo dijo Josué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. David le está diciendo, guarda los preceptos de Jehová andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Implícitamente lo está mandando a estudiar la Biblia. Estudie la Biblia. Por eso es que es difícil ver cuando hacemos una convocatoria para unos estudios teológicos algún sábado y no hay hombres, por ejemplo. Solamente mujeres. Y uno dice, bueno, gloria a Dios por las hermanas. Pero ¿dónde están los hombres? Es una buena pregunta. Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Hermanos, no hay nada secular en esta vida. Todo es de Dios. Amén. Nuestro trabajo es de Dios, los estudios son de Dios. Así que si queremos prosperar en lo que hacemos, según lo que la Biblia enseña, hay que ser hombres de Dios. Amén. Que conocen la voluntad de Dios y que enseñan la voluntad de Dios. Y esto va más allá de tener dones de enseñanza y de que yo no soy pastor. Estamos hablando de un hombre por diseño. Sea pastor o no, tenga el oficio que tenga, debe ser un hombre espiritual. Amén. Ok, bueno, soy soltero, hermano, usted está hablando de esposo, así que yo no tengo responsabilidad en esto, yo no tengo una esposa, yo no tengo hijos, yo no tengo que ser muy masculino, ojo con eso, todos los varones deben ser masculinos, tenga la edad que tenga. Obviamente no hay un liderazgo como el del padre en el hogar, pero un soltero puede servir de buena manera en su casa. Así que los niños que me están escuchando, o si usted es una madre también, o si es un padre, a los niños desde pequeños hay que ponerle responsabilidad, hay que delegarles cosas importantes en el hogar. A medida que va creciendo se le van dando cosas más importantes, para que él sepa que hay que trabajar, que hay que ser responsable, que es malo ser un holgazán. Los niños deben saber eso y buscar la manera, entonces tener esa iniciativa de ver qué es lo que hay que hacer, hay que ayudar, quitarse eso de que no, los hombres no barren, no ensucié algo, tiré un jugo al piso, las galletas, pero yo como soy hombre no puedo barrerlo. Bárrenlo, toma la iniciativa de una vez. Pendientes para la hora del devocional, bueno, vamos a ajustarla, si se hace en la cama con las sillas, si está desordenada la mesa, los niños pendientes, que todo esté en orden, no estar distraídos, dejarse liderar por su papá, todo eso es masculinidad, que pueden hacer también los solteros. Tomar la iniciativa con las amistades o compañeros, es la última parte de estos solteros, para garantizar que Dios es honrado en cualquier lugar. Si usted es un joven y es cristiano y es soltero, o por alguna razón en el momento no tiene esposa y un hogar que involucre más personas,
Entonces usted, donde quiera que esté, debe velar por liderar la espiritualidad. Si está en la universidad, si está en el liceo, en la escuela, o si usted es un hombre que solamente trabaja, pendiente de que se honre el nombre de Dios, parte del tercer mandamiento. Están hablando mal de Dios, ponga el freno. Ponga el freno como hombre, tome la iniciativa y diga, no, esas cosas no las hablemos, eso es pecado, eso deshonra a Dios. Incluso si están hablando mal de las mujeres, eso deshonra a Dios, no hablen de eso, no es así, no es verdad. Póngase firme, ahí sí sea hombre, no para ser peleonero, sino para poner ahí la verdad en medio de la mentira. Diga, esta es la verdad. Lo que usted está diciendo es mentira, eso no lo enseña la Biblia, eso es pecado, eso es hombría. ¿Ven? No estamos hablando de un estereotipo físico necesariamente, porque eso puede variar en la cultura, ¿verdad? Por ejemplo, si usamos sombreros, si los judíos usan pelo largo, yo no usaría el pelo largo, pero los judíos de repente pueden usar el pelo largo, no estamos hablando de eso en la masculinidad. Continuemos con la definición. Ya vimos liderar, ahora vamos a ver responsabilidad benevolente para proveer y proteger. Esto también es importante para conservar lo que la Biblia enseña con respecto a la masculinidad. Lo vemos en pasajes como Génesis 2.15, 1 Timoteo 5.8, Efesios 5, 28 al 33. Hay muchos versículos que enseñan, pero yo quisiera detenerme en Génesis 2.15. Ustedes ya leyeron Génesis 2.15, ¿verdad? Porque allí se está creando ese patrón, ese diseño para el hombre, para ser masculino. Y se cree que este versículo, estas dos palabras, labrar y guardar, son tan importantes que resumen el mandato masculino para todos los hombres. Eso lo dijo el pastor Richard Phillips en su libro de un mandato masculino, el mandato masculino. Entonces, de esas dos palabras podemos nosotros explayarnos un poquito más para saber qué es lo que significa proveer y proteger. ¿Cuál es la primera palabra? Labrar o cultivar. Obviamente está en un contexto de un huerto, ¿verdad? Porque Adán fue puesto en el huerto de Edén para labrarlo y para cuidarlo. Eso significaba que Adán tenía un pedacito de tierra que él tenía que hacerlo crecer por todo el planeta. Esa era la intención. Llenar el planeta de ese huerto hermosísimo, pero también de hijos hechos a la imagen de Dios. Recuerden que Dios le dice fructificar y multiplicar. Entonces, a medida que él avanza, su parcelita, las cosas que tiene ahí de ganadería, agricultura, todo lo demás, al mismo tiempo trabaja en su esposa y en sus hijos. Porque ya más adelante vamos a ver nosotros, o en el huerto que nosotros tenemos, no solamente hay cosas, sino personas también que hay que cultivar. ¿Cuándo habíamos pensado esto de la masculinidad? Hermano, yo no soy ganadero, no soy agrícola. Bueno, es verdad, el texto no está mandando a todos los hombres a ser ahora ingenieros en agronomía, los que van a estudiar los bachilleratos. El hermano dijo que hay que estudiar ingeniería en agronomía. No necesariamente. Hay muchísimos trabajos. No podemos pensar que es más masculino un albañil que una persona que trabaja en una oficina, por ejemplo. O una persona que trabaja en la bolsa de valores. O una persona que recoge el aseo. Un hombre que recoge el aseo no es menos hombre que el albañil, que tiene los brazos fuertes. No es menos hombre. Nosotros, entonces, lo que debemos hacer es labrar y guardar todas aquellas cosas que están bajo nuestro cargo. ¿Me expliqué? Labrar y guardar todas aquellas cosas que están bajo nuestro cargo. Hay diferentes trabajos, hay diferentes cantidades de hijos, hay una sola esposa, hay contextos diferentes, hay países donde hay trabajo donde nosotros ni nos imaginamos, cosas que se hacen, por ejemplo, con la tecnología. Hay muchas cosas que están avanzando, no necesariamente estamos hablando de un trabajo en el campo, sino recuerden una vez más, estoy invirtiendo mi vida para construir un hogar. No solamente cosas, sino también personas. Entonces, dentro del trabajo, por supuesto, está el tema del dinero. Los hombres son los que deben esforzarse y sudar la gota gorda cuando llegue el momento de proveer al hogar. Eso significa. Ahí no hay cosa ambigua. Es la responsabilidad que cae sobre él. Puede que la esposa, y ahorita vamos a hablar de eso, lo ayude, sí, pero sea como sea, al final la responsabilidad es del hombre.
Recuerden, ¿a quién llamó Dios primero? Adán. Usted es el responsable. No le puede echar la culpa de que los demás no lo ayudaron, de que no. Usted es el responsable. Cargue con el peso de eso en su conciencia. Tampoco se trata solamente de dinero, porque aquí caemos en el caso común en nuestro país. ¿Ustedes han escuchado la expresión que dice, no, lo que pasa es que el padre de mi hijo sí, él sí cumple? ¿Y por qué cumple? Porque él manda dinero. ¿Y quién dijo que el dinero es solamente lo único para ser un buen padre? ¿O quién dijo que eso es muy masculino, proveer? Solamente. No solamente. Pongamos dos casos. Tenemos a un hombre que es multimillonario. Nació así porque su papá es multimillonario. ¿Eso le da el derecho de ser un vago? No. Entonces proveer y la masculinidad no es solamente dar dinero. Ojo con eso. Va más allá de eso. Pongamos otro caso. Un hombre avanzado de edad que es discapacitado, por alguna razón, en alguna parte de su cuerpo. Ponga que sea en los brazos, que no puede trabajar la tierra, o ponga que no pueda caminar. ¿Por eso ya no es masculino? ¿Porque no puede trabajar y generar recursos económicos? No. Se da cuenta que vamos más allá, estamos yendo al núcleo de lo que es la masculinidad. Una persona así, o un abuelo, que ya es difícil de que él produzca con sus manos, debe seguir siendo masculino. Absolutamente. ¿Y cómo él es masculino en este sentido de proveer? Bueno, él debe velar por las personas. Ser buen consejero, estar atento de sus hijos, de sus nietos, ver cómo los puede aconsejar, cómo puede apoyar, porque él ahora ya no puede dar físicamente, monetariamente, pero puede seguir cultivando personas, por ejemplo. O buscar una forma de servir de alguna manera. Cada discapacidad será diferente, pero lo que quiero es que pensemos que no es solamente dinero. No es solamente dinero. ¿Cuántos hogares se han echado a perder porque el padre se va a buscar dinero? Yo soy muy masculino porque yo busco el dinero y nunca vengo. No, de hecho es poco masculino. Bueno, llegamos a la pregunta un poco controversial. ¿Las mujeres pueden o no? Hermano, responde esa pregunta. ¿Las mujeres pueden o no ayudar al esposo en la generación de recursos? Y mire esta respuesta, voy a leerla porque me parece sabia y me parece resumida. Dice este autor, no se está cuestionando si una esposa puede trabajar fuera. Por supuesto que es capaz. Ojo con eso. Por supuesto que es capaz. El asunto es si debe o no. Si el trabajo fuera de casa le ayudará en su vocación de nutrir a su familia y si compromete su capacidad para cumplir con ese llamamiento. Entonces el asunto es más complejo de lo que parece. Decir sí o no va a depender si esa dama es capaz de cumplir con los roles a que Dios la llamó. Si es capaz de cumplirla, incluso trabajando, adelante. Pero si el trabajo le impide ser mujer, madre, esposa, debería reconsiderar. Una vez más, esto es un asunto delicado donde cada matrimonio tiene que sentarse a conversar estas cosas. Esto es lo que se conversa. Y esto es lo que se conversa, especialmente los que están solteros, cuando se está cortejando a una dama, una hermana. Estos son los temas importantes. Tú como dama quieres realizarte profesionalmente, pretendes trabajar solamente toda la vida y no quieres tener hijos porque te desfigura el cuerpo, o quieres también ser madre y en el hogar. Pendiente, porque como hombre tú vas a liderar luego a esa mujer. Son preguntas difíciles, ¿verdad? Complejas. Pero cada matrimonio debe sentarse a pensar esto. ¿Es posible? Por supuesto que es posible. Pero obviamente necesitamos también mucho de la gracia de Dios. Volviendo al huerto, vemos que además de labrar, ¿qué se le mandó a Adán? Labrar y guardar. Ese guardar también es como cuidar, como vigilar. No es guardar en el bolsillo. Muchas veces pensamos eso en la Biblia. Está guardando, es que no lo va a usar. No, guardar es vigilar, custodiar allí de que las cosas se den como tienen que darse. No es trabajar a lo loco y no me importa lo que ya hice, no. Custodio lo que hay para que siga siendo bueno, para que cumpla con lo que Dios dijo. Y esto no solamente incluye la parte física, sino también la parte espiritual. Y voy más allá, la parte emocional.
Hace un par de sábados estábamos conversando con las señoritas de la iglesia y decíamos esto. Muchos hombres dicen, yo soy capaz de morir por mi esposa, si viene un incendio, si vienen unos ladrones en la noche, pues nos ponemos de película, ¿verdad? Ahí yo daría mi vida, me interpongo cuando venga la bala y ahí caigo y doy mi vida por mi esposa. Pero ¿saben qué es más difícil que morir por la esposa? Vivir por ella. Eso es más difícil. Vivir por ella es más difícil que morir por ella. Y Dios nos ha llamado a los hombres a proteger, no solamente físicamente, sino también espiritual y emocionalmente. Por eso es que cuando el hombre no está en el hogar, es trágico. Dice un pastor, esa creencia de que las mujeres son las que crían y los hombres son fuertes y reservados es una imagen falsa de masculinidad. Escuchó esa cita tan importante. Voy a repetirla. Esa imagen de que las mujeres son las que crían y los hombres son fuertes y reservados, es decir, esta persona nunca habla, no se sabe si está triste o está alegre, es una persona sumamente callada. Eso es falso de masculinidad, eso no es un hombre. ¿Quién dijo que los hombres son así? No debería ser. El hombre está cuidando su hogar en todos los sentidos. Y miren, los estudios han demostrado que la ausencia del padre en el hogar es fatal. Se dice que la mayoría de los problemas sociales tienen como base la ausencia del padre en el hogar. Es delicado, ¿no? O por lo menos de la figura paterna, porque no estamos hablando necesariamente del padre biológico, sino de la figura paterna. Para los niños, o comencemos con las niñas, para las niñas hay precocidad sexual. Y para los niños, bajo rendimiento académico y conductas violentas. ¿Usted ha visto eso en Venezuela? ¿O será que solamente en los países que hicieron las encuestas? Niños violentos, niños con bajo rendimiento académico, debe tener un hogar disfuncional. ¿Y de quién es la culpa? ¿De quién es la responsabilidad máxima? Responda. Del hombre. Así es. No hay excusa de que es que mi esposa... Finalmente, hermano, finalmente puede haber un montón de razones justificadas y pecaminosas en la mujer, pero finalmente es culpa del hombre. Es la responsabilidad del hombre. Eso debe entenderse. En última instancia, el responsable va a ser el hombre. Así que mientras la ideología de género, de la que estamos hablando, pretende feminizar al hombre, hacerlo de hecho incompetente en el trabajo, hacerlo un poquito, digamos, demasiado emocional, demasiado débil, la sociedad está pidiendo a gritos hombres de verdad. Eso es lo que la sociedad está pidiendo. ¿Cómo se traduce esto en la práctica? Esposos, debemos trabajar honradamente con mucho esfuerzo, ser ejemplos de piedad, hacer del hogar un lugar seguro. Miren, uno de los comentarios que más se escuchan de las esposas felices y del resto de la familia feliz es que se siente segura en casa. Y ese deber es del hombre. No puede haber flojera para cerrar las puertas, para estar pendiente de la seguridad del hogar. Vaya usted, que yo estoy durmiendo. El hombre es el que debe estar ahí al pie del cañón. ¿Qué es lo que hay que hacer para que sea seguro? El hombre tiene que estar atento. Estar pendiente de las necesidades emocionales de las esposas también y de los hijos. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó con su esposa o con sus hijos a preguntarles cómo están, qué piensan? ¿Hay algo que los atormenta? ¿Hay algo emocionalmente en la escuela, en la universidad? ¿Qué está pasando en ellos? ¿Qué piensan? ¿Usted se ha sentado con sus hijos a hablar de eso? ¿Con su esposa? Usted dice, no, yo los lidero espiritualmente, yo les enseño la Biblia y ya no me interesa. Cuidado con eso, porque proteger también es la parte emocional. Ser caballero, hermano, ¿cuánto se ha perdido esto en nuestra sociedad? Ser caballero, los hombres que abren las puertas, que dan su asiento, que permiten que las damas pasen primero, que caminan del lado de la acera para proteger a las mujeres. Eso parece una película de los años 80, ¿verdad? Pero eso se llama caballerosidad. Y debemos retomarlo. Eso es un hombre masculino. ¿Se da cuenta? Usted puede ser un flacuchento. Pero si usted es caballeroso, si usted da su asiento, eso de una vez marca masculinidad. Y créanme que por diseño las mujeres
les gusta es la masculinidad por diseño. Ah, bueno, no soy esposo, hermano, yo aquí no tengo nada que ver con esto. No, si usted es soltero, por supuesto, busque ayudar en la economía de su hogar, no sea un holgazán. Si usted es un jovencito ya de más de 20 años, busque producir para ayudar en casa, especialmente en nuestro contexto venezolano, ¿verdad? Haga algo. Si no puede hacer con un trabajo, bueno, busque la forma de ser productivo. Y por supuesto, el estudio también es una forma de trabajar. Sea excelente en lo que hace, piense que el estudio lo puede estar ayudando a construir después su propio huerto, a conseguir un mejor empleo, a tener más sabiduría para guiar la familia. O sea que los estudiantes también deben ser masculinos, y son masculinos cuando son responsables en sus estudios. Espero que los niños estén atentos. Ser responsables en los estudios. Y por supuesto, ser caballero también. Es muy bonito también ver un niño que abre la puerta, que está atento. Eso hay que irlo forjando. Y el padre y la madre enséñenlo, edúquenlo, hijo. Mire, los hombres se portan así. Así se ve un hombre en la práctica. Es responsabilidad de los padres también, no solamente del papá, sino también de la mamá, cultivar esto en el hogar. Vamos a avanzar un poco más rápido. Lo siguiente es las mujeres. Bueno, ¿por qué mujeres? Porque la idea de poner aquí específicamente las mujeres como para hacer una lupa, para hacer un zoom, para ver definitivamente las diferencias entre un hombre y una mujer. Entonces, la definición dice la responsabilidad benevolente para liderar, proteger y proveer a las mujeres. Esto debe ser así, no solamente con las mujeres, ya lo vamos a hablar, pero debe marcarse mucho ahí. Ese respeto, ese cuidado con las mujeres. Adán falló aquí. Esto es una nota muy importante. ¿Qué se le mandó a Adán? Dos palabras que son labrar y guardar. Cuando ocurre la caída, Adán falló ¿en qué? En cuidar el huerto de la serpiente y en proteger a su esposa del engaño del pecado. Adán falló. ¿Usted no se ha preguntado dónde estaba Adán cuando Eva pecó? Bueno, muy probablemente estaba al lado de ella. Hay versiones de la Biblia donde dicen literalmente que él estaba al lado de ella cuando ella comió del fruto. Miren, puede ser muy fuerte, muy musculoso, hablar muy duro, pero falló. Poco masculino. Porque estamos hablando del cuidado con la dama. Miren, esto me lleva a mí a hablar, por supuesto, del Señor Jesucristo. Tenemos a ese segundo mejor Adán que provee, lidera, protege a su esposa. La iglesia, que está constituida, por supuesto, de hombres y mujeres, se le da la metáfora en la Biblia o se le compara con una esposa. Y nosotros debemos aprender a relacionar eso en el conocimiento teológico de cómo Cristo Jesús, como el verdadero hombre o como verdadero hombre y muy masculino, siempre tiene cuidado de su esposa. Ese es el ejemplo a mirar. ¿Por qué hablamos siempre de Jesús? Porque usted no va a encontrar un hombre perfecto en esta tierra. Si usted es hombre y se siente cargado, mire a Jesús. Si usted es mujer y se siente cargada porque su esposo no es lo que debería ser, mire a Jesús. De eso es lo que estamos hablando. Alguien podría decir, hermano, pero es que un hombre puede ser masculino también con hombres. Y la respuesta es sí, es verdad. El hombre debe ser masculino también en el trato con otros hombres. Por eso quizás debamos complementar esa definición que tenemos con la definición que plantea el pastor Richard Phillips, diciendo que el mandato masculino es ser hombres espirituales colocados en relaciones reales y definidas por Dios como señores y siervos sometidos a Él para llevar el fruto de Dios al servir y liderar. Así que es muy importante no solamente concebir a la mujer, sino también al resto de personas. Se es masculino en todo lugar, en todo momento, con cualquier persona que estemos. Eso debe quedar claro. Pero, ¿por qué valoramos esta definición del enfoque en la mujer? Porque precisamente hacemos guerra o hacemos frente a la ideología de género, donde
quiere feminizar al hombre con la excusa de la violencia, ¿verdad? Ustedes escucharon eso que dijimos mucho. Es que hay mucha violencia contra la mujer y por eso los hombres deben ser femeninos. Bueno, no debe ser así. La verdad es que esto es un engaño. Hay hombres violentos con otros hombres, hay mujeres violentas con hombres, y cuando un hombre es violento con una mujer, no necesariamente es violento simplemente porque es mujer. Eres mujer y te quiero hacer daño. No. ¿De dónde viene el problema? Del corazón. Eso es lo que debemos entender nosotros también. No necesitamos hacer los hombres femeninos, sino que necesitamos el Evangelio de Cristo. Un cambio en el corazón. Un cambio en el ser. No feminizar a los hombres. La última parte de la definición dice de formas apropiadas. Bueno, esto es porque no solamente un hombre es caballero con su esposa, sino también con otras damas. Por ejemplo, las hijas, o en el trabajo, o en la sociedad. Hay muchas formas de relacionarse con mujeres y con otros hombres que deben caracterizar la masculinidad. Ustedes recordarán el texto donde Pablo le dice a Timoteo a las ancianas como madres, trátalas como madres, no las exhortes de una manera desproporcional, sino como a madres. A las damas como hermanas en Cristo, a las viudas, hónralas. O sea que es en todas las esferas de la sociedad. Y eso lo podemos pasar incluso al trabajo, a la misma parte del gobierno civil. En todas las esferas el hombre está llamado a liderar de alguna forma, a proveer, a proteger, a cuidar a los que están bajo su cargo. Bueno, no basta quien salga de aquí siendo un cacique, ¿verdad? Entonces va a su casa, es un niño y dice, yo soy el hombre, papá. No, los niños son masculinos cuando se sujetan a sus padres. Los hombres son masculinos cuando siguen directrices de otros hombres en el trabajo. Eso no le quita la masculinidad. Los hombres también son muy masculinos cuando se sujetan a otro hombre de autoridad civil. Eso no le quita masculinidad. Al contrario, él está considerando los roles que Dios ha puesto en la sociedad y el hecho de respetarlo, de ser espiritual, está diciendo que es un verdadero hombre. No lo contrario. Cada relación personal tiene su distintivo. Por eso estamos viendo la teología de la familia. Apenas vamos en la masculinidad. Esto se va a complementar con la parte de los padres, las madres, las mujeres, la feminidad. Pero como hombre, cada persona o cada hombre, para que no vayamos después a generar una confusión ahí, cada hombre está llamado a servir, está llamado a construir, está llamado a proteger en cualquier circunstancia en la que esté. Así que podemos concluir de esa manera. Número 1. La Biblia es la única fuente infalible que tiene el derecho de definir qué es la masculinidad, porque viene de Dios, quien es el creador de los hombres. Amén. Número 2. La masculinidad se refiere más al carácter que a los estereotipos culturales. No se trata, una vez más, si usa gorra o no gorra. La masculinidad va al núcleo de la persona y se refiere más a su carácter. Número 3. La masculinidad sí implica un liderazgo. Aquí lo lamentamos por la ideología de género, pero sí implica un liderazgo, un trabajo fuerte, arduo y protección. Pero el punto es que ese liderazgo, esa protección y esa provisión se definen según Dios y no según lo que la gente hace en la calle. Número 3. No se necesita una nueva masculinidad para que los hombres sirvan en casa, ni para que sean buenos padres. Solo se necesita seguir el consejo de Dios. Amén. Número 4. No se necesita una nueva masculinidad para evitar la violencia en la mujer. Se requieren corazones transformados por el Evangelio. Entonces, ¿qué es ser un hombre? Significa esa responsabilidad benevolente de liderar, proteger, proveer a las mujeres o cualquier otra persona bajo cualquier circunstancia. Por eso, cuando David le dijo a su hijo que sea hombre, incluye todo eso. Lo mismo tenemos nosotros, el mismo llamado tenemos hoy los hombres, los caballeros. Seamos hombres de verdad. Amén. Y dejemos ese legado a las siguientes generaciones. De que sean hombres de verdad, hombres del Señor, hombres de Dios. Amén. Oremos.
Padre, te damos gracias porque tu palabra nos instruye en todos los temas de nuestras vidas. Aunque la sociedad avanza y las nuevas propuestas parecen sofisticadas, seguimos siendo los mismos hombres pecadores, necesitados de tu gracia. Por eso te ruego, Señor, que nos ayudes a los hombres de la iglesia a ser muy masculinos. Quita de nosotros las malas perspectivas y pon en nosotros esa inclinación hacia lo bueno, hacia lo que tu palabra define como un hombre masculino. Ayuda también a aquellas damas que son madres solteras, Señor. Ten misericordia de ellas. Qué difícil es llevar un hogar así. Pero rogamos de tu misericordia, de tu bondad, de tu gracia, para fortalecerlas, para guiarlas de alguna manera. En tu providencia, ellas puedan salir adelante con esos hijos o esas hijas que tienen. También te rogamos por aquellos hermanos discapacitados, para que no se sientan menos hombres, sino que tengan consuelo en la definición correcta de masculinidad, puedan mirar a Cristo, aceptar la providencia de Dios con toda reverencia y honrarte dentro de sus posibilidades. Eso te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.